Queremos determinar los factores de 30. Los factores son números enteros que se dividen equitativamente en otro número. Por lo tanto, estamos buscando todos los números enteros que se dividen equitativamente en 30 para determinar los factores de 30. También es cierto que si x veces y es igual a 30, y x y son números enteros, entonces x y también serían factores de 30. Entonces, al tratar de determinar los factores de un número, eso es bastante pequeño, como 30. Probablemente será más fácil si usamos esta definición de factor. Es decir, si podemos encontrar los pares de números enteros que tienen un producto de 30, podemos determinar todos los factores de 30. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de multiplicar para 30. Entonces, por ejemplo, 1 vez 30 es igual a 30. Por lo tanto, 1 y 30 son factores de 30. Ambos se dividen de manera uniforme en 30. 2 veces 15 también es igual a 30. Entonces, estos son factores de 30. Luego, tendríamos 3 veces 10, que es igual a 30, y el último par de factores sería 5 veces 6. Todos estos números enteros se dividen equitativamente en 30 y, por lo tanto, son factores de 30. Ahora, no queremos dejar nuestra respuesta así, debemos hacer una lista de estos factores. Entonces, los factores de 30. Y deberíamos enumerarlos de menor a mayor. Entonces, tendremos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Ahora, mientras tratamos de determinar los factores de números cada vez más grandes, usar una tabla de multiplicar, como esta, se vuelve mucho más desafiante. Entonces, también hay un método para determinar los factores usando la factorización prima del número dado. Entonces, echemos un vistazo a un ejemplo más usando el método de factorización prima. Tratemos de determinar los factores de 54. Vamos a hacer una tabla de multiplicar como lo hicimos antes, pero vamos a usar la factorización prima de 54 para ayudarnos a completar la tabla de multiplicar. Entonces, comencemos enumerando la factorización prima de 54. Entonces, haremos un árbol de factores para 54. Bueno, 54 es igual a 6 por 9. Ninguno de estos es primo. 6 es igual a 2 por 3, que son primos, y 9 es igual a 3 por 3, que son los dos principales. Entonces, para la factorización prima de 54, tendríamos un factor de 2 y 3 factores de 3. Entonces, usaremos esto para ayudarnos a hacer una tabla de multiplicación completa para 54. Entonces, ahora vamos a tratar de determinar pares de números enteros que tengan un producto de 54, y no queremos olvidarnos de la más obvia de 1 vez 54. Luego, mirando la factorización prima, 54 es igual a 2 veces 3 veces 3 veces 3, eso sería 27. Entonces, 2 veces 27 sería igual a 54. También podríamos usar un factor de 3, y luego 2 veces 3 veces 3, eso sería 3 veces 18. Estos también serían dos factores de 54. Podemos ver que 4 y 5 no son factores de 54, pero 6 sí. Aquí tenemos 2 por 3, eso es 6. Entonces, 6 veces 3 veces 3, eso es 9, o 6 veces 9. Esos serían factores de 54. Y luego, mirando la factorización prima de 54, no podremos usar ninguna otra combinación de estos factores primos para determinar factores adicionales. Porque no hay ninguno. Entonces, los factores de 54 van a ser 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54. Ahora, si conoce bien sus tablas de multiplicar, la factorización prima de 54 probablemente no fue necesaria para determinar todos los factores de 54, pero puede ser muy útil para determinar factores de números mucho mayores, que veremos en el siguiente ejemplo. Espero que esto haya sido útil.